Hola, hola a todos. Hola, hola. Pues bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva. ¿Y cómo están? ¿Cómo se sienten hoy para comunicar? Generalmente sienten que comunican lo que tienen pensado o lo que quisieran, o a veces no. No, en su Ok. mayoría, en su mayoría de veces no. Porque normalmente, pues obviamente tengo lo que quiero expresar, pero muchas veces me es difícil como poder aterrizarlo de una manera correcta y que sea entendible. Entonces, digo, eso me pasa a mí, entonces ya de repente empiezo a pensar que es como laborioso o que no me van a entender. Ujú. Y prefiero como dejarlo muy a la deriva esa comunicación, sean indicaciones, sea cualquier cosa. Ok. ¿Y consideras que eso te genera algún problema? ¿O te ha generado problemas en el pasado? Principalmente, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, aquí en el trabajo, para dar indicaciones, ¿A los niños? no, de instrucciones a los compañeros de trabajo. Entonces, Ok. este, si yo, por ejemplo, si hay alguna situación o contexto en la que estoy como inconforme dentro de los labores del trabajo, prefiero como evitarlo en el momento para no decir, o no actuar por impulso. Ok. Entonces, lo dejo a que pues me relaje un poco, pero entonces ya cuando pasa eso, pues realmente pierde sentido para mí el poder expresar esa situación porque ya no tiene peso. Entonces, aquí lo correcto sería más bien en el momento si estoy molesto, poder utilizar esa información, pero hacerla llegar de una manera correcta, ya sin el enojo de por medio. Sin el tono de molestia, ¿no? Ok. Sí, yo creo que actualmente a mí sí me cuesta trabajo comunicar muchas veces lo que pienso porque logro comprender y entiendo lo que quiero decir, pero muchas de las veces no encuentro las palabras para poder describirlo. Ujú. Entonces, el mensaje final muchas de las veces no llega como yo pienso que debería de llegar o como me gustaría que llegara, ¿no? Ok. O hay muchas de las veces en lugar de ser una comunicación asertiva, pasa a ser una comunicación fugaz o incluso a llegar a divagar, ¿no? También comparto esa parte con Moy. El- en ocasiones traigo muchas ideas y Ajá. muchas de ellas se quedan en el aire, no las logro aterrizar. Entonces, y cuando llega el momento de utilizarlas, pum, de repente se va, ¿no? Y tiene que ver a lo mejor con la concentración, tiene que ver a lo mejor porque no estoy enfocado, no estoy centrado, o simplemente estoy repensando nuevas cosas y ya me llegaron otras ideas más, ¿no? Ok. Entonces, sí, esa parte de una comunicación efectiva se me Yo pierde. creo que partiendo de eso, la mayoría de veces es porque para mí la comunicación tiene que ver con expresar lo que somos. Ujú. O sea, si lo que tú creas que eres, lo expresas. Ya sea por actos, por palabras, por arte, etcétera. Al final es una forma de comunicación. Pero muchas veces dudamos de esta parte de lo que pensamos, sentimos, Ujú. y al no tener certeza se queda precisamente en una idea y no se expresa. Y es justamente eso, ¿no? Porque, bueno, a mí me ha pasado muchas de las veces que no digo lo que verdaderamente pienso por prejuicio, ¿no? Porque van a, digo, actualmente ya no es tanto así, pero anteriormente era muy seguida esa parte, ¿no? Ujú. O sea, no decía lo que verdaderamente sentía o lo que verdaderamente pensaba. Una, por a lo mejor
temor a que me voltearan a ver, raro, ¿no? Porque no compartía a lo mejor la misma idea o porque me fueran a juzgar. Sin Ok. embargo, elegía seguir. Y bueno, respecto a lo que comentabas, muy, creo que la comunicación, digo, concuerdo contigo, no nada más es hablada. La comunicación se puede interpretar de muchas formas, no puede ser con el lenguaje corporal, incluso con cómo te vistes, el cómo te expresas hacia los demás y de los demás. Eh, También la comunicación se puede ver expresada ya en la vida cotidiana a través de los actos, con el cómo te comportas con las demás personas o qué actos realizas para hacer las demás personas sin tener que decir una palabra y demostrar afecto, demostrar cariño o demostrar amor, ¿no? Que es algo de lo que ya hemos hablado. Y, y la comunicación creo que no tiene, para mí no tiene límites. Tenemos mil formas de comunicar y tenemos Ok. muchísimas herramientas para ello. Ok, si partiéramos de que la comunicación entonces es la incomunicación, digamos, es una imposibilidad. O sea que Ujú. independientemente de que quieras comunicar o no lo haces, Sí. ¿podrían ustedes considerarse malos comunicadores en base a lo que dicen? No, no, porque a final de cuentas, cualquier cosa mm, o estado en el que nos encontremos siempre se expresa. Y como decía Fabián, realmente la comunicación no es directamente hablada, va con actos, en la forma de vestir, en todo ese contexto. Entonces, al final, pues se emerge. Todo eso va emergiendo y lo vamos comunicando todo el tiempo. Por eso nos damos cuenta cuando alguien es como enojón o amargado, ¿no? Porque es apático, no se involucra, incluso a la forma de vestir, pues es un tanto conservadora, etcétera. Y no es que precisamente digan, ah, pues es que habla mucho o se expresa. Bueno, que también ahí el juzgar por apariencia también juega un papel importante, ¿no? O la primera impresión a lo que le llamamos. Ujú. Y dentro de la comunicación es eso y en muchos ámbitos, como por ejemplo los negocios, las ventas, este tema de la primera impresión sí cuenta mucho, ¿no? Cuando quieres dejar una marca, cuando quieres dejar algo bien marcado hacia quien te estás presentando, en ese aspecto sí cuenta, ¿no? En otros aspectos pudiera contar mucho esta parte, o tiene mucho peso la parte de juzgar por la apariencia. Sí, claro. Y yo creo que si forzamos o si seríamos malos comunicadores cuando no estamos siendo genuinos, cuando estamos forzando algo, cuando intentamos aparentar, cuando intentamos decir algo que no es verdad o cuando intentamos mentir. eh, Pero se cuan- comunica bien, ¿no? Ajá, sí, es que esa es la cuestión que a mí me parece que no hay malos comunicadores o buenos comunicadores, sino más bien preguntarse qué es lo que estoy comunicando, porque todos comunicamos algo. ok, Ajá. Pero al final eso que comunicamos, pues precisamente tiene que ver con lo que somos. O sí, lo dijiste bien, más bien, con lo que creemos que somos. Porque si todos comunicáramos desde lo que somos, entonces la comunicación más asertiva, sería más asertiva y sería más amigable, sería, ¿cómo llamarlo? sin Más pretensiones compatible, fluiría de mejor forma. Sí, el tema es que normalmente comunicamos a partir de los egos. y de estereotipos Y que es sociales. de lo que Ujú. al final creemos eso. Entonces, y él se vuelve a lo mejor limitado entonces la comunicación. Ya no es una comunicación asertiva, porque partimos desde este punto. Ni mucho Pero no menos genuino, significa que seamos, como dice ahora, malos comunicadores, porque lo que estás comunicando lo comunicas bien. concuerdo. Digo, y si desarrollamos un papel Ajá, y si juegas bien tu papel, eres buen comunicador, entonces sí, sí concuerdo en esa exacto, parte. porque tú decías, ¿no? En el mundo de los negocios y en muchos ámbitos, incluso hoy la gente
tiene como propósito muchas veces como comunicar mejor cierta imagen o cierto aspecto, ¿no? Y incluso ya hasta se puede estudiar o hay tips de cómo comunicar mejor, si vas a exponer un tema, cómo le puedes hacer, los ademanes que debes utilizar, Ujú. las palabras que debes utilizar. O sea, y me parece bien, pero me parece que si nos enfocáramos exclusivamente en eso, sería verlo muy por encimita, cuando en realidad habría que partir de la base, es decir, de lo que creemos que somos o de lo que somos y qué estamos comunicando al mundo cuando no hablamos, por ejemplo, o cuando no decimos nada. En la vida cotidiana, con nuestro actuar diario, ¿qué es lo que estamos comunicando al mundo? Y ya después, si tú eres congruente, si tú de alguna manera estás alineado con lo que eres y con aquello que realmente tiene sentido para ti, entonces ahora sí me parece que es muy válido empezar a adquirir herramientas, habilidades, técnicas que te puedan ayudar a mejorar la comunicación con otros. Porque que tú estés alineado, que tú estés siendo genuino, no quiere decir necesariamente que los demás van a estar en la misma sintonía. Entonces ahí cuando nosotros requerimos hacer un mejor uso del lenguaje, digamos, o, sí, o de Con esta todas sus comunicación con herramientas. todos sus elementos, todas sus herramientas, para poder de alguna manera establecer como un mejor vínculo en donde haya menos fricción, mayor entendimiento, mayor claridad. Como lo mencionas en la cuestión del trabajo, Ujú. me parece que se podrían evitar muchos problemas teniendo una mejor comunicación. Lo mismo pasa en las relaciones, en las familias, ¿no? ¿Cuántos problemas no habrían podido evitar ustedes, por ejemplo, habiendo sido más asertivos en la comunicación? Sí, incluso digo, aplica en todos los ámbitos, ¿no? Incluso hasta para, lo comentabas a un principio, para delegar una responsabilidad a quienes nos apoyan en algún emprendimiento que tengamos, en lo que sea, el dar el delegar una responsabilidad muchas de las veces algo mal delegado, pues puede ocasionar muchos problemas, ¿no? Porque las cosas se hacen mal y entonces, y muchas de las veces el error común que se comete es buscar culpable, ¿no? Y el primer culpable es la persona que cometió el error. Y el problema no es ese, el problema es que nosotros si nos hiciéramos responsables desde la raíz, el que está delegando la responsabilidad justamente tiene esa labor de comunicar lo que verdaderamente se tiene que hacer y tiene que cerciorarse Ujú. de que verdaderamente de que le hayan entendido y que se vaya a hacer lo que se debe hacer. Ujú. Y creo que sí, principalmente es, bueno, no principalmente el problema o el error aquí es, en este caso es mío. Una, porque no estoy dando las indicaciones claras o concisas. O yo estoy creyendo que las doy. Y Así. que el gran problema siempre es que damos por sentado que los demás entienden y comprenden lo que nosotros estamos expresando. Sí, yo creo que es un error. Bueno, más bien es un tema común, digo, a mí también me ha llegado a pasar muchas veces, ¿no? En la que explico algo, delego algo y cuando regreso o pierdo de vista y de repente volteo y ya se está haciendo otra cosa, pues sí, tiene que ver con ello, ¿no? Y a lo mejor lo logro comprender, lo logro entender, tanto racionalmente como más allá de, pero si la otra persona no está en el mismo canal, lo puede ver de diferente forma y lo va a hacer de diferente forma. Sí, sí, me parece que si lo vemos desde este aspecto como más técnico o práctico en el uso del lenguaje, pues habría que partir precisamente de lo que decías, de asumir la responsabilidad de lo que comunico y cómo comunico, porque entonces dejas de buscar culpables y Así es. empiezas a observar con mayor honestidad cómo estás comunicando las cosas. Entonces el primer paso es no asumir que los demás entienden lo que tú quieres decir, lo que quieres comunicar. Entonces, el primer paso natural sería corroborar.
que la otra persona entendió lo que tú quieres comunicar y que lo entendió como tú esperabas que lo hiciera. Ajá. Y eso lo podemos ver mucho en las relaciones, por ejemplo, en la familia. ¿Cuántos problemas nos surgen por una mala comunicación? A mí, por ejemplo, me pasaba mucho y cada vez menos, pero como que tendía a postergar ciertas cosas, ¿no? Si tenía que hablar algo con alguien que podía ser importante, a veces lo postergaba. Simplemente porque a veces te genera cierta incomodidad o cierto compromiso. ¿Sí? Te compromete. Al final de cuentas, comunicar implica un compromiso. Un compromiso de ambas partes. Entonces muchas veces para evadir ese compromiso o esa responsabilidad, pues tendemos a callarnos, ¿no? A no decir las cosas o simplemente a postergar. Y en muchas otras ocasiones, pues asumir que que la otra persona está entendiendo lo que yo le digo, pero muchas veces no somos claros y siendo más claros podríamos evitar muchos problemas, ¿no? Sí, sí. Sí, que una comunicación directa y asertiva, ¿no? O sea, como debe de ser y evitar malos ratos o mucho tiempo, ¿no? Porque, digo, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado esa parte, digo, a mí también me ha pasado eh, ciertas decisiones importantes en mi vida, muchas de las veces he elegido postergar justamente para evitar ese tipo de momentos incómodos, ¿no? Porque muchas de las veces quieres protegerte o a lo mejor quieres proteger a los demás y cuando menos acuerdas ya pasó una semana, 15 días, un mes. Pero, y que si volvemos al principio, esa incomodidad o esta parte no aclarada la expresamos en actos. Ujú. Hay consecuencia, ¿no? Y se Sí. expresa, y lo puedes expresar incluso en que no duermes o que te ves cansado o que uno ya no, no se arregla o que ya no atiendes a la persona, como antes. Pero precisamente la expresión va, la comunicación va mucho más allá de las palabras. Sí, no tiene nada que ver con querer. O por ejemplo, digo, se puede estudiar y se puede aplicar bien el movimiento corporal. Si quieres dar un buen discurso, pues toma unas clases de oratoria, ¿no? Si quieres escucharte profesional, pues toma un curso para elevar o bajar tu tono de voz de acuerdo a lo que quieras remarcar, ¿no? O sea, son muchas cosas y sí tienes razón. La comunicación se puede manipular. Ujú. Sí, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar lo que verdaderamente queremos comunicar. Pero entonces Ajá. consideran que no comunicamos lo que queremos o siempre estamos Mira, comunicando lo que queremos. comunicamos lo que queremos cuando hay una congruencia entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Cuando no existe esa alineación, cuando no está esa congruencia, yo creo que es muy difícil que comuniquemos lo que verdaderamente queremos evocar. Pero si no hay congruencia, Ujú. o sea, haya o no haya congruencia, tú elegiste esa posición. Bueno, sí. Ujú. Y, y tú quisiste estar en esa posición. Bien, bueno, retomando Entonces, el ejemplo de ese. desde ese Ajá. punto, siempre queremos expresar eso. Ok, mira, sí se comunica lo que quieres decir, porque digo, en el ejemplo que estábamos hablando hace rato de que a lo mejor no le pones atención a la persona y demás, sea pareja, amigo, lo que sea, yo creo que sí se comunica lo que quieres, lo que no quieres decir, porque no estás destinando la atención que le debes destinar. Entonces, eh, en otro tipo de comunicación que no es la verbal, yo creo que sí estás comunicando justamente que no quieres estar con esa persona. Pero entonces siempre se quiere expresar eso, independientemente de lo que sea. Sí, Mira, está complejo el sí, asunto, el tema porque aquí, las dos cuestiones tienen ajá, argumentos. mira, el tema aquí es que estamos acostumbrados a que normalmente tenemos que hablar y muchas de las veces es justamente eso lo que cuesta más trabajo, enfrentar las cosas. Digo, yo lo digo por experiencia, Ujú. es lo que cuesta más trabajo.
enfrentar a la otra persona y verla a la cara, ¿no? Esa sería para mí lo ideal y sería lo más rápido. Sin embargo, yo creo que también comunicas al no estar cerca de ella, al no hacer lo que debes de hacer de ella o de él. La, Estás cues- comunicando que no Sí, quieres la cuestión estar. es que pues nos gusta el drama y evadir todo, porque todo eso es evidente y nos damos cuenta. Desde el simple hecho de si estoy en este espacio y llega una persona y saluda y no me saluda, o sea, es evidente que no quiere hablar conmigo o no le caigo bien, etcétera. o no. Ajá, o no. O O que no, ¿por qué? no tiene interés en mí. Es que es algo bien. O puede ser que se le Entonces, pasó, no te sí, vio. pero entonces, pero si es recurrente eso, no necesariamente lo tiene que comunicar en palabras, Es que es algo bien porque es interesante. evidente. Sí, Ese pensándolo tema bien. es algo bien interesante, ¿sabes por qué? Ya hablamos de lo que es la indiferencia, ¿no? Y a términos generales. Si lo vemos fríamente, independientemente de lo que la otra persona piense, yo puedo estar en mi postura, estar en mi papel y lo que la otra persona piense no me tiene por qué afectar. Ah, sí, no hablamos de que te afecte, ¿no? Ajá. Sino Ajá. que nos damos cuenta cuando se comunica algo. Sí, yo creo que ya siendo fríamente, como tú dices, objetivo, siempre comunicamos lo que queremos comunicar, pero se traduce en malestar, se traduce en cansancio, se traduce en incomodidad, en indiferencia, En silencio. en frustración, en silencio, o sea, pero siempre comunicamos lo que queremos comunicar. Aquí la cuestión es que decidimos ignorar precisamente, porque todo sería muy sencillo y todo sería muy simple si simplemente hiciéramos aquello que realmente sentimos. Sentimos, pensamos, Ya hacemos. ajá. Digo, la acción vendría, ¿no? Después. Si realmente hiciéramos lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Cuánta gente no hay que está en una relación en donde no quiere estar, pero por miedo, por prejuicios, por el que dirán, por no dañar a la otra persona, por un montón de cosas, permanece ahí? Pero es muy evidente, todo el mundo se da cuenta cuando una persona no está haciendo lo que realmente quiere hacer. O sea, me parece que ahí sí no hay, es como escapatoria. Sí, sí, y precisamente, bueno, es que es curioso, porque ayer hablábamos de esta parte de que yo digo no soy sociable, Ah, vale. que yo digo no soy sociable, ¿no? Pero la mayoría de personas, así que conozco nuevas siempre es como es que eres muy amigable, etcétera. Y ahí la conclusión, ¿no? Ajá, y entonces, pero es algo que yo estoy expresando y como tú decías, que tú lo dijiste ayer, no es que él se acerque a platicar o a hablar, o a veces sí, pero lo expreso de alguna otra forma. Sí, y digo, y no es tu verdadero deseo. O sea, eres amigable y eres sociable. Ujú, Y no porque no lo sientas, pero, o sea, no te nace ser proactivo, no te nace iniciarlo. Si alguien se acerca ujú. y quiere platicar contigo, lo recibes bien, sin Ajá, problema. sí, Pero no es O algo más que bien te a lo nazca. mejor sí le nace. entonces, Por Pero algo le, la le nace gente... después, o sea, no es no, más proactivo porque bien, no toma la más iniciativa. bien, lo que estoy expresando es apertura. Sí, 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 Ajá, Lo que yo exacto. expreso es apertura. sí. El prejuicio es más bien que él piensa que no es sociable y a veces se resiste a eso. Y entonces, partiendo de esta parte, como decía Abraham, todo mundo nos damos cuenta. O sea, todos se da cuenta, todos nos Ujú. damos cuenta de todo. Ujú. El tema es que, pues, queremos ignorarlo. Y queremos tomar otros roles, ya sea por ego, etcétera. No, incluso ignorar también es cómodo, ¿no? La ignorancia es cómoda.
entre comillas, Sí. porque pues bien dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces Bueno, a todo se acostumbra que ya uno. hemos hablado de ese refrán y no aplica. Sí, Entonces, porque sí, no, es... yo creo que ahí definitivamente no concuerdo, porque muchas veces eso que llamamos comodidad no es otra cosa más que costumbre, Y hábito, que ni siquiera es cómodo. y no es nada cómodo. Yo te aseguro que no es nada cómodo. O sea, porque si realmente fuera cómodo, entonces, como por qué querer Habría resistencia, ¿no? salir de la zona de confort? ¿Por qué no ampliar esa zona de confort? Pero cuando es un confort real, genuino, Se potencia. entonces Ujú. no tendría ningún sentido salir de tu zona de confort. Si no tendrías que ir por más. Bueno, que se nos ha enseñado que debemos salir de nuestra zona de confort. Pero a Sí, qué sí, llamamos zona de confort, es correcto. precisamente. Y que confort es, pues, no. Sí, es que realmente el estar cómodo, volvemos a lo mismo, hay gente que puede pasar toda su vida en una relación que no En está a la que no desea estar. gusto o en un trabajo. Entonces, ¿realmente es cómodo? No, yo creo que no. Y porque nos quejamos, bueno, escuchamos a la gente quejarse todo el tiempo. Y pareciera que es como... El otro día escuchaba a alguien cercano que le preguntaron que si seguía trabajando en tal cosa. Y dijo, ay, sí, que no sé qué. Dice, pero cansadísimo estoy. Y de esas veces que, pues, se me salió porque normalmente, pues, y le dije, pues, entonces, ¿por qué sigues trabajando ahí si está tan pesado, no? Y dijo, ay, no, es que es una forma de decirlo. Pero entonces, o No sea, tiene sentido, ¿no? ajá. Y es una forma de vivir también. Pero entonces, y esa es la parte a la que yo decía, nosotros decidimos siempre dónde estar y cómo estar. Ujú. O sea, no es de que sea por que alguien nos puso ahí. No, obligados Entonces, no. todo lo que tenemos es porque nosotros así lo hemos querido. O sea, no tenemos nada que no queramos. Sea lo que Sí, sean cosas materiales, sean personas, sea dolor, sea sí. sufrimiento, sea tristeza, lo que sea, no tenemos nada que no queramos. Entonces todo el tiempo estamos haciendo lo que queremos y estamos expresando lo que queremos. Aunque digamos que queremos cambiarlo. Bien, sí, tiene sentido. Ujú. Concuerdo. Sí, pero sí es un querer más desde el personaje, ¿no? Pues sí. Pues sí. Entonces, algo más. Como Va, para pues ya para cerrar. cerrar, eh, si alguien nos está escuchando y dijera, tal vez hasta ahora no estoy comunicando de la forma más adecuada o estoy teniendo muchos problemas por la forma en la que me comunico, ¿por dónde empezar? Qué le dirían? Yo creo que el primer paso sería tener claridad de qué es lo que se quiere, sea la situación que se esté viviendo. Ujú. Yo creo que es tener claridad de qué es lo que quieres, ¿no? Qué es lo que se quiere y hacia dónde quieres ir. Una vez que ya se tenga definido eso, creo que lo más apropiado para mí sería afrontar el problema, aunque sea incómodo. Sea con una persona, sea con un grupo de personas, sea con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, con tu pareja. Yo creo que mientras más rápido se resuelva, yo creo que va a llegar el alivio más pronto. Porque elegimos sufrir si elegimos quedarnos en ese estado todo el tiempo. Sí. Yo creo que antes de, porque ya hemos hablado muchas veces y todo el mundo quisiera tener claridad y Ujú. hasta la fecha Nadie podríamos, tiene eso. ajá, podemos tener una claridad. El primer paso es aceptar.
que no estamos conformes en la forma en la que estamos expresando, que nos estamos reprimiendo. Ese sería el primer paso, aceptar. Y el segundo, empezar a tomar decisiones pequeñas, como por ejemplo, a mí se me ocurre y se me vino ahorita, a mí luego me pasa que me quiero poner ropa con la que me siento cómodo y me gusta, pero ya sé que o a los ojos de alguien más o no va a ser agradable o va a estar rara y chistosa, ¿no? Pues, bueno, sí es una falta, Ajá. pues. Entonces, y a veces, termino omitiéndolo, Ok. aunque sea ropa que es muy cómoda para mí, en el sentido de cómoda de que me siento bien con esa ropa. Entonces, desde esa parte es una forma en la que yo me estoy comunicando. Estoy reprimiendo algo. Y empezar con cosas básicas, como cómo me estoy expresando, cómo me gustaría expresarme a través de lo que me pongo. Sí, que sería Es, una buena práctica, ¿no? El poder ajá. empezar con esas cosas pequeñas para afrontar esas cosas que se Desde consideran grandes. si me peino o no me peino, o qué tipo de lentes usar. Y son cosas muy pequeñas. El cómo mi cuarto cómo está arreglado, etcétera. Porque todo eso expresa algo de nosotros y es una forma en la que comunicamos. Entonces, si tú no conoces a alguien y vas a su habitación y ves que todo está ordenado, pues ya te está comunicando algo. Que Y su mamá entonces, acaba de limpiar, no, y que es entonces, obsesivo pero compulsivo. en base a eso que está comunicando, la otra persona lo percibe y hay una comunicación más asertiva en base a eso. Sí, que se puede reducir a intereses también. Sí. Eh, sí, partiendo de lo que dices, empezar reconociendo que muchas veces no tomamos decisiones propias. Podríamos hacer un ejercicio como de visualización, digamos, proyectarnos a 10 o 15 años y visualizarnos como la persona que nos gustaría ser en todos los sentidos. ¿Cómo sería tu yo ideal, digamos? Tu yo perfecto.